No es casualidad que los deportes atraigan a millones de espectadores cada año. Cuando los atletas lo dan todo para convertirse en los mejores del mundo, es difícil no emocionarse y vibrar con sus conquistas. Pero, incluso con tanto entrenamiento físico y preparación mental, los accidentes siguen ocurriendo, dejando a todos en la grada conteniendo la respiración de tanta tensión. Eso es exactamente lo que veremos aquí hoy. En 2010, durante los tradicionales Juegos de Dasara, en la ciudad de Mysuru, en India, el gimnasta Ananta Rao se preparaba para una presentación más. Ya era un atleta experimentado, con más de 100 medallas conquistadas en competencias regionales y nacionales, pero bastó un mínimo error, en un movimiento que ya dominaba, para cambiarlo todo. Durante un salto mortal, Ananta no logró soltar las manos en el momento exacto, y terminó cayendo de cabeza. Aún intentó levantarse, pero el cuerpo no respondía. El impacto alcanzó la médula espinal y lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo. Fueron 2 años de tratamiento, sin grandes resultados, hasta que un equipo médico decidió apostar por terapia con células madre, lo que finalmente le permitió volver a sentarse. Más tarde, conoció a Chandra Prabha, una terapeuta ayurvédica que ayudó en su recuperación y que acabó convirtiéndose en su esposa y compañera de entrenamientos. Incluso en silla de ruedas, Ananta volvió al deporte, ahora en el paraatletismo. Eligió el lanzamiento de clava, una modalidad parecida al lanzamiento de jabalina, pero adaptada para atletas con discapacidad física. Al inicio, lanzaba poco más de 9 metros. Con el tiempo, llegó a 16. Hoy, con apoyo limitado y una pensión modesta del gobierno, sigue entrenando todos los días, con el sueño de representar al país en torneos internacionales. El accidente que podría haber puesto fin a su historia terminó convirtiéndose en el punto de inflexión, la prueba de que la fuerza de un atleta no está solo en el cuerpo, sino también en las ganas de continuar. Durante un partido entre Água Santa y Bragantino, por el Campeonato Paulista de la Serie A2, en Brasil, el protagonista de uno de los momentos más aterradores del encuentro no fue un jugador, fue el árbitro. El experimentado Luiz Flávio de Oliveira conducía el juego con normalidad cuando, a los 7 minutos del segundo tiempo, todo se salió de control. Corrió para acompañar una jugada de ataque, pero el pie izquierdo quedó atrapado en el césped. Al intentar girar el cuerpo, el tobillo se torció bruscamente y se desplomó en el suelo. Por algunos segundos, nadie entendió lo que estaba pasando. El partido siguió hasta que los jugadores se dieron cuenta de que el árbitro no lograba levantarse. Luiz Flávio intentó apoyarse, pero el dolor era tan fuerte que volvió a caer. Al mirar su propio pie, percibió que algo estaba muy mal, con una posible fractura. Los médicos entraron al campo de inmediato. El árbitro fue inmovilizado y salió en ambulancia bajo aplausos del público. El juego estuvo detenido unos 5 minutos, hasta que el cuarto árbitro, Roberto Pinelli, asumió el encuentro. Al final, Bragantino venció en los penaltis y aseguró el ascenso a la Serie A1. Pero la imagen que quedó fue la del árbitro, que salió del césped sin silbato, sin bandera y con un dolor que enmudeció a todo el estadio. Parece que, en el deporte, no siempre quien se lastima es quien está jugando. La gimnasta Elena Mukina era el orgullo de la Unión Soviética a finales de los años 70. Llena de inteligencia, técnica y un talento raro, llegó a la cima en 1978, cuando ganó el Mundial de Gimnasia en Estrasburgo. Parecía el inicio de una era, pero terminó siendo el inicio de una tragedia. Al año siguiente, Elena se rompió la pierna y quedó fuera de varias competencias. Incluso sin estar recuperada, fue presionada para volver rápido. La Unión Soviética necesitaba medallas, y el tiempo hasta los Juegos Olímpicos de Moscú, en 1980, era corto. Médicos y técnicos forzaron su retorno antes de tiempo. La pesadilla comenzó con un movimiento llamado salto Thomas, tan arriesgado que pocos gimnastas en el mundo se atrevían a intentarlo. Elena decía abiertamente que podía romperse el cuello si seguía entrenándolo, y fue exactamente lo que ocurrió. Durante un entrenamiento, el 3 de julio de 1980, no logró completar el giro y cayó de cabeza, rompiéndose 3 vértebras del cuello. Quedó tetrapléjica a los 20 años, 2 semanas antes de los Juegos.
La tragedia fue silenciada por el gobierno soviético, que no quería manchar la imagen del equipo. Solo después de más de un año, la verdad salió a la luz. Elena pasó el resto de su vida en Moscú, recluida, pero lúcida y crítica. Decía que el deporte en su país valoraba más las medallas que a las personas. Murió en 2006, a los 46 años, pero su caso cambió para siempre las reglas de la gimnasia. El salto que destruyó su vida fue prohibido en las competiciones femeninas. Pocos deportes tienen historias tan marcadas por tragedias como el cricket australiano, y uno de los casos más duros ocurrió con Sean Abbott, el mismo jugador involucrado en el accidente que le quitó la vida a Philip Hughes en 2014. 4 años después, en marzo de 2018, Abbott volvió a vivir una pesadilla. Durante un partido de la Sheffield Shield en Melbourne, lanzó una bola corta que terminó golpeando el casco de Will Pucovski, un joven talento de 20 años del equipo de Victoria. La escena fue tensa. Pucovski intentó mantenerse en pie, pero tambaleó y necesitó ser asistido por los médicos. Todo el estadio quedó en silencio. El trauma fue aún mayor por el recuerdo del accidente anterior, lo que dejó a Abbott visiblemente afectado. Tardó algunos minutos en poder reanudar el juego. Pucovski por suerte se recuperó, pero el incidente reavivó el debate sobre la seguridad en el cricket. Hughes había muerto tras una acción muy parecida, y el caso hizo que la Federación Australiana cambiara reglas, incluyendo sustituciones automáticas en casos de conmoción. Incluso con el susto, Will siguió jugando, pero los golpes en la cabeza se repitieron. A lo largo de su carrera, sufrió más de 10 conmociones, hasta que, en 2025, anunció su retiro prematuro, a los 27 años. Un talento prometedor que tuvo que dejar el deporte demasiado pronto. El lanzador Alex Cobb de los Tampa Bay Rays vivió uno de los momentos más aterradores de la historia reciente del béisbol. En el partido contra los Kansas City Royals en 2013, lanzó una bola rápida y en fracciones de segundo, el bate de Eric Hosmer devolvió el envío en su dirección. La línea impactó a Cobb de lleno en la cabeza, con un sonido seco que resonó por todo el estadio. Jugadores de ambos equipos se llevaron las manos a la cabeza, sin creer lo que acababan de ver. Cobb cayó al suelo, se llevó la mano al oído y quedó inmóvil por algunos segundos. Los médicos corrieron al campo, mientras él aún se movía, intentando levantarse. Fueron 11 minutos de tensión, hasta que el atleta fue colocado en una camilla y llevado en ambulancia al hospital. Allí, los exámenes mostraron que había sufrido una conmoción y un corte en la oreja, pero ninguna lesión cerebral más grave. El episodio ocurrió poco después de que otro lanzador sufriera una fractura de cráneo en una acción parecida, y meses antes, Brandon McCarthy casi perdió la vida al ser golpeado en la cabeza durante un partido. Cobb se recuperó, volvió a jugar 2 meses después y todavía tuvo una carrera sólida, pero aquel sonido del impacto de la pelota contra el casco sigue siendo, para los aficionados, uno de los ruidos más aterradores de un estadio de béisbol. Imagina estar en el auge de una competencia nacional de levantamiento de pesas y, de repente, casi sufrir una lesión grave. Fue exactamente lo que parece haber ocurrido en China en 2024. Un joven atleta intentó levantar cerca de 150 kilos, llevó la barra hasta los hombros, estiró los brazos al máximo e intentó estabilizar la columna, pero las rodillas cedieron y la barra fue lanzada hacia adelante. Cayó de espaldas. En ese instante, sonó una bocina. Organizadores corrieron hacia él, equipos médicos llegaron de todos lados y se alzaron pantallas para preservar la escena, pues creyeron que era grave, pero sorprendentemente, el chico se levantó rápido, caminó con tranquilidad mientras conversaba con médicos angustiados. Demostraba estar consciente, respirando y reaccionando bien. Este tipo de momento recuerda que, en el levantamiento de pesas, una milésima de segundo y una mínima inestabilidad pueden convertirse en un drama. Es el deporte extremo, en el que el límite del cuerpo habla más fuerte y no siempre avisa.
John Tavares, capitán de los Toronto Maple Leafs, sufrió una lesión grave durante los playoffs de la Liga Nacional de Hockey en 2021, en un incidente que conmovió al mundo del hockey. Durante el primer juego de la serie contra los Montreal Canadiens, el 25 de mayo de 2021, Tavares chocó con el defensa Ben Chiarot y cayó sobre el hielo. Mientras estaba en el hielo, fue golpeado accidentalmente en la cabeza por la rodilla del atacante Corey Perry, quien intentaba evitar el contacto. El impacto fue tan fuerte que Tavares tuvo que ser retirado del hielo en una camilla y llevado al hospital. Le diagnosticaron una conmoción cerebral y estuvo fuera de juego por tiempo indefinido. A pesar de la gravedad del incidente, Tavares se recuperó y regresó a las actividades con el equipo. Sin embargo, en enero de 2025, sufrió una nueva lesión en la parte inferior del cuerpo durante un entrenamiento. Después de enredarse con su compañero Chris Tanev, Tavares fue colocado en la lista de lesionados y estuvo fuera al menos una semana. Tristan Casas, primera base de los Boston Red Sox, sufrió una lesión grave en la rodilla izquierda durante un partido contra los Minnesota Twins el 2 de mayo de 2025. Al intentar llegar a la primera base tras un golpeo, Casas chocó con el defensor rival Ty France y cayó de manera torpe, lo que provocó la rotura del tendón patelar de su rodilla izquierda. Fue inmediatamente retirado del campo en una camilla y trasladado al hospital para evaluaciones. El 4 de mayo, Casas fue sometido a una cirugía exitosa en el Hospital General de Massachusetts para reparar el tendón roto. Se prevé que su recuperación dure de 6 a 12 meses, lo que lo apartará del resto de la temporada 2025. Esta lesión representa otro revés en la carrera de Casas, ya que en 2024 había sufrido una lesión en las costillas, lo que lo limitó a solo 63 partidos esa temporada. Las imágenes del momento en que se lesionó comenzaron a circular por internet e impresionaron por el impacto y la forma en que cayó. Afortunadamente, no ocurrió nada peor. Victoria Azarenka, tenista bielorrusa y ex número 1 del mundo, sufrió una lesión significativa durante el Abierto de Miami de 2025, que dio lugar a una imagen ampliamente difundida de ella llorando en la cancha. El 21 de marzo de 2025, durante la segunda ronda contra Karolina Muchova, Azarenka se lesionó el hombro. Inmediatamente soltó la raqueta, gritó de dolor y cayó al suelo, visiblemente afectada por el sufrimiento. El partido fue interrumpido y Azarenka recibió atención médica en la cancha, siendo posteriormente retirada del juego. A pesar de la aparente gravedad de la lesión, exámenes posteriores revelaron que no hubo daños permanentes. Azarenka compartió una actualización positiva con sus seguidores, afirmando que no hubo daños a largo plazo y que se estaba recuperando bien. La escena de Azarenka llorando en la cancha conmovió a muchos fans y colegas atletas. Karolina Muchova, su rival en el partido, demostró un gesto de solidaridad al ayudar a cargar la bolsa de Azarenka fuera de la cancha, un acto ampliamente elogiado en las redes sociales. Martin Grunewald, un prometedor jugador de rugby sudafricano del Grey High School, sufrió una de las lesiones más graves jamás vistas en el deporte escolar durante un partido en julio de 2013. A los 18 años, el atleta jugaba como segunda línea cuando, tras ser empujado, cayó de tal manera que su pierna derecha sufrió fracturas expuestas en la tibia y el peroné, una escena tan impactante que jugadores y árbitros quedaron visiblemente conmocionados. El partido, transmitido en vivo por la televisión sudafricana, se interrumpió de inmediato. Grunewald recibió atención médica en el lugar y fue trasladado en ambulancia al hospital, donde se sometió a cirugía de emergencia. Según el entrenador Rory Duncan, la operación fue exitosa y el atleta fue dado de alta del hospital pocos días después. Now Beswick sending it out. Penalty has... En ese momento, Grunewald era considerado un talento prometedor, con un contrato firmado con los Blue Bulls. Se esperaba que enfrentara alrededor de 4 meses de recuperación antes de iniciar la rehabilitación completa. El incidente generó conmoción nacional e internacional, siendo ampliamente compartido en redes sociales y sitios deportivos. La lesión de Grunewald se recuerda con frecuencia como uno de los episodios más impactantes del rugby escolar, destacando los riesgos físicos que implica este deporte.
El 6 de enero de 1994, la patinadora artística estadounidense Nancy Kerrigan fue atacada entre bastidores en la Cobo Arena de Detroit durante los entrenamientos para el Campeonato Nacional de Estados Unidos de América. Shane Stant, contratado para agredirla, golpeó su pierna derecha con un bastón telescópico, causándole lesiones que le impidieron competir en el Campeonato Nacional. La investigación reveló que el ataque fue planeado por Jeff Gillooly, entonces esposo de la también patinadora Tonya Harding, y su cómplice Sean Eckhart. Contrataron a Stant y a su tío Derrick Smith para ejecutar la agresión, con el objetivo de eliminar a Kerrigan de la competición y aumentar las posibilidades de Harding en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994. A pesar de la lesión, Kerrigan se recuperó a tiempo para competir en los Juegos Olímpicos de Lillehammer, donde consiguió la medalla de plata. Harding, por su parte, terminó en 8º lugar y posteriormente fue vetada de por vida de la patinaje artístico competitivo en Estados Unidos de América por su implicación en el plan. El caso tuvo gran repercusión mediática y fue retratado en la película Yo, Tonya, de 2017, que explora la vida de Harding y los eventos que culminaron en el ataque a Kerrigan. El 18 de octubre de 2009, durante la final de suelo del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística celebrado en Londres, la gimnasta colombiana Jessica Gil Ortiz sufrió un accidente grave que conmovió al público presente. Al ejecutar su segunda acrobacia, perdió el tiempo del movimiento y cayó de cabeza en el tapiz, permaneciendo inmóvil durante unos instantes. La arena, con unos 12.000 espectadores, guardó silencio ante la escena. Jessica fue atendida de inmediato por el equipo médico, inmovilizada con un collarín cervical y retirada en camilla. Fue llevada a un hospital londinense para exámenes que, afortunadamente, no detectaron lesiones graves. Ela caiu e bateu de cabeça, hein? A pesar del susto, Jessica Gil Ortiz demostró resiliencia y continuó su carrera en la gimnasia artística. Representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, demostrando su determinación y pasión por el deporte. No olvides suscribirte para ver más videos como este.